La última vez que estuve en Perú fue en Arequipa. Fue para la entrega de los 25.000 libros que hizo Mario Vargas Llosa a su pueblo, porque él nació en Arequipa. Hay algo que me llamó mucho la atención de su discurso. Él entregaba sus libros con mucho dolor, pero con una satisfacción de estar dando a los niños de ese pueblo las mismas oportunidades que los libros le dieron a él. Entonces parece que vamos a hablar de algo más profundo, vamos a hablar de filantropía. Busqué en la RAE qué es lo que era filantropía y me sorprendí. Amor al género humano. Yo pensé que diría algo como el que dona o algo mucho más transaccional. ¿Y quiénes son los filántropos entonces? Es la persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. ¿Y dónde están esos filántropos? Miren aquí la pirámide del donante. En la base tenemos a los microdonantes, que son muy importantes en campaña. Nosotros tenemos un súper buen ejemplo en Chile, que es la Teletón. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Teletón, pero es un súper buen ejemplo de microdonante. Luego tenemos en el medio a las empresas, fundaciones, que hacen donaciones, pero que son medianas. Y allá arriba, en la cima, tenemos a los grandes donantes. Y hay una cosa para que todos nosotros lo tenemos que tener bien claro. El 80% de los fondos de las campañas filantrópicas lo dan ese 20% que está allá arriba. Entonces, ese 20% es muy importante para instituciones como nosotros. Y miren, hay una paradoja, o una buena noticia. 9 de cada 10 miembros de los directorios y consejos están entre las personas mejores relacionadas de nuestras instituciones con ese 20%. Pero una mala noticia, pocos se activan. Y está estudiado, no lo digo yo, lo dice la Asociación Española de Levantamiento de Fondos. No sienten que sea su rol, no sienten que ellos tienen que estar ahí para hacer eso. ¿Por qué no? Porque ellos están para hacer el plan estratégico, ellos están para revisar los grandes números, pero ellos no se sienten que están convocados a esa tarea. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces tenemos un gran desafío, porque estamos desperdiciando una de las mayores cualidades de nuestros directores y de nuestros consejos. ¿Y qué hacemos? Convidarlos a esto, a algo mucho más grande que ir a levantar plata. Amor al género humano. Esto no se trata de plata, esto se trata de convocar a una causa. Esto se trata de transmitir. Y quien entiende esto, deja de pedir y empieza a invitar. Pero para esto tenemos que romper barreras. Ayer hablamos de alguna de estas. Vergüenza. Yo aquí estoy muerta de vergüenza, pero aquí estoy arriba tratando de dejarles algo de lo que he aprendido con los años de levantamiento de fondos. A nadie le gusta pedir plata. Si nosotros no llegamos a fin de mes, ¿a quién le gusta ir a pedirle a una amiga, a un hermano? Oye, préstame porque no llego a fin de mes. A nadie le gusta pedir plata. Miedo al rechazo. Y si me dicen que no, qué vergüenza, me van a decir que no, ¿qué van a decir? ¿El qué dirán? ¿Qué van a decir mis pares que estoy pidiendo plata? Pero les voy a contar una cosa. Los mismos miedos que sentimos nosotros, los sienten las personas a las que vamos a ver a pedirle plata. Ellos también tienen vergüenza de decir que no. Ellos también tienen miedo de decir que sí, del qué dirán, de que van a poner plata en esto o en otro. Y hay un insight que lo cambia todo. La mejor manera de romper estas barreras es poner la causa por delante. Esto es mucho más importante que yo, que ustedes, que el teatro. Esto es una causa. Y les voy a hablar de causa, ya que está tan de moda el Mundial y tan de moda Messi. Chile y Perú lamentablemente no fuimos al Mundial, pero Messi acaba de meter 3 goles. En Barcelona se hizo una campaña muy bonita, la fundación, el Hospital San Juan de Dios,
que tenían que levantar 30 millones de dólares para una campaña para un centro de cáncer para niños. La campaña se llamó Para los Valientes. Tenían a Leo Messi. Leo Messi tiene 200 millones de seguidores en su cuenta. 200 millones. Imagínense lo que es eso. En España, una campaña hecha por el ídolo máximo del Barcelona. Él más encima cuando metía un gol hacía esto, perdón, que era Para los Valientes. O sea, fue un éxito esta campaña, fue un éxito. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto creen que recaudó? A ver, tírense un número. ¿El 100%, el 120%, el 20%? ¿Cuánto? ¿Ah? No. Levantó un 1%. Un 1%. Y a ver si ya me están siguiendo el hilo, ¿alguien sabe por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Por qué puede haber fallado esta campaña? ¿Por qué? No. Puede haber sido una causa, pero no fue esa. No, o sea, olvídate lo que movilizó. Si uno ve el video y uno no puede creer, uno quiere, o sea, porque donó, o sea, la gente donó. Yo les voy a contar. Porque la causa sin el trabajo del directorio no funciona muchas veces. Y este es el caso. Yo me junté con Manuel Castillo en Barcelona a hablar de esto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? 8 meses, campaña, le metieron mucha plata a redes sociales. ¿Y qué hicieron? Entonces se juntaron con el directorio y el directorio se activó. Entonces fue uno que llamó al dueño de Inditex, el segundo llamó a BBVA, el tercero Santander, y en 3 meses se logró juntar la plata en esta campaña. Y él nos explicó con mucha fuerza eso, porque a él le costó entenderlo. Él tampoco involucró al directorio al principio. Ya, pero yo les quiero decir cosas prácticas. Hay 3 maneras en las que pueden participar los directores. Y esto no se les va a olvidar nunca. TIC, que es trabajo, influencia y conocimiento. Pero como les dije en delante, no en las cosas que tiene que hacer regularmente un directorio, sino que en las causas. Trabajo. Es el tiempo que le dedican los directores a la captación. Y aquí tengo un ejemplo, que la Carmen Gloria estuvo presente. Aquí estamos en una función de Cala la Divina. Esto fue el año pasado. Yo recibí un llamado de un presidente de una compañía que me dice, yo quiero ir al teatro, quiero ir a ver esta función. Entonces yo llamo a la jefa, aquí a la Carmen Gloria, y le digo, Carmen Gloria, yo quiero convidar a este presidente de la compañía porque creo que es importante para el teatro que vaya. Bueno, ahí lo ven. Él no solo fue. Ahí, no sé si está el director del Teatro de Temuco que estuvo ayer, pero hablamos de este tema. Él fue. Ahí está. Él fue a backstage. Pero miren, gozó como niño chico en Disney. 2 meses después, esta compañía cerró un auspicio muy grande e importante para el teatro. Y yo acabo de estar con él en Toronto, en el Chile Day, es una actividad que hacemos financiera, y le contaba al presidente de una asociación de fondos gigantesca su experiencia en el teatro municipal, cuando había entrado atrás. O sea, cosas que uno cree que son tan obvias, no lo son para mucha gente. Influencia, y esto es muy importante. Todas nuestras organizaciones dependen de fondos públicos. Y todos, o no todos, o algunos de nuestros directores tienen influencia sobre estos tomadores de decisiones. Ese trabajo hay que hacerlo, porque hay que educar. Nosotros tenemos financiamiento público y tenemos consejos. Esos consejos que aprueban la plata los alcaldes, que a su vez nos dan plata, muchas veces no conocen la labor del teatro y quieren rechazar. Nosotros hemos pasado por esto muchas veces y el directorio se tiene que activar. Hay que hacer los llamados, hay que hacer educación. Bueno, y si hay alguno que me diga, no, es que yo no tengo ni un contacto. Bueno, pero si tú estás sentado en ese directorio es porque algo sabes y tienes que poner esos conocimientos en pos de la causa.
Entonces, si los directorios son tan importantes, ¿por qué no amplificamos las estructuras? ¿Por qué no nos aprovechamos de más cosas? Porque no todo el mundo cabe en el directorio. Entonces usemos los cargos honoríficos, los consejos asesores, los comités específicos. Invitemos a la gente a participar. Es gratis y a la gente le encanta tener un rol. Amplifiquemos nuestra causa. Pero les quiero decir una cosa, sin plan y sin coordinación esto no funciona. O sea, podemos tener todo, la causa, el directorio, las ganas, pero si no tenemos conocimiento, esto no va a resultar. Y les voy a hablar de una cosa que inventaron los ingleses, que es el Case of Support. Perdón que lo diga en inglés, pero lo inventaron ellos. Que es una cosa que no es el plan estratégico de la compañía, que no es para dónde vamos, no es el plan, no. Esto es algo especialmente hecho para el levantamiento de fondos y casi nadie lo tiene. Estoy asesorando ahora una universidad muy importante en Chile que yo decía, pero ¿dónde está esto? No, esto no está en ninguna parte y tenemos que hacerlo. Es nuestra constitución del levantamiento de fondos. Y tiene que responder 3 cosas. ¿Por qué existimos? ¿Por qué somos importantes para la sociedad? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí y no al de al lado? Y esto, que siempre se nos olvida, es fundamental. ¿Por qué tú? ¿Por qué ese donante? En general, tenemos una sola oportunidad de ver un donante, una. Hay que ir con el proyecto que le haga sentido y para eso hay que estudiar. Y después tenemos las fases de la campaña. Con nuestro Case of Support viene primero la preparación, que ahí es donde vamos a diseñar los materiales, donde vamos a hacer los entregables. 2, la silenciosa, que es no probablemente, es lo que le pasó al San Juan de Dios que no hizo, que es la cosa de pasillo. El director se encuentra con un amigo empresario, le comenta. Esto es muy importante porque testeamos, y es importante testear en filantropía. Y tercero, la pública, donde vamos con toda la carne a la parrilla, como decimos los chilenos, ya a buscar las plata. Entonces yo los invito a pensar. Vargas Llosa no donó libros. Vargas Llosa donó una causa. Él en su discurso, cuando le dieron el premio Nobel, él dijo que los libros habían sido su ventana al mundo. Él quiso regalar eso, una ventana al mundo. Entonces, dejen de pedirle a los directores que participen e invítenlos a una causa. De nosotros depende la supervivencia de la cultura y de nuestras instituciones. Muchas gracias. Si quieren... No sé si nos queda tiempo para preguntas, porque no sé cuánto rato, no tengo idea si lo hice rápido o lento, no sé, pero cumplí el tiempo. Así que feliz de contestar sus preguntas. ¿O nadie tiene preguntas? Espérenme. Para oírle bien. Acá. Hola, ¿cómo haces la tarea para ir a pedir la plata? O sea, primero, ¿qué investigas al señor al que le vas a ir a pedir? Porque miren, eso es lo más importante miren, para ahora llegar con la tarea hecha. Eso es vital. Ahora nosotros estamos estoy asesorando a esta universidad en el tema de qué presentarle. Entonces, uno hace una investigación de los donantes. ¿Quiénes son? En general, uno sabe lo que donen, porque las donaciones en general son públicas, porque siempre nosotros le damos algo al donante. Entonces, segmentamos bien si a esa persona le gusta algo de educación, porque su fundación auspicia cosas de educación, probablemente tenemos que hacerle algo de formación en torno a la danza, en torno a la música. Esa segmentación, porque no sacamos nada con presentarle a esa persona que quiere educación una gala de una ópera. No le va a hacer sentido. Entonces, buscar
muy bien, mapear, hay que mapear al donante. Y situarlo dentro de la pirámide también es súper importante. A nosotros nos ha ayudado un montón a las empresas, o sea, a las instituciones que me ha tocado asesorar, el mapeo. Y no importa demorarse un poco más, porque como les digo, one shot. Se me olvidó lo que iba a preguntar. Yo encuentro es complejo pedir. Yo me siento bien identificada con la primera parte de tu presentación respecto a la vergüenza. O sea, me cuesta demasiado, por ejemplo, ¿no? También creo que para poder lograr buenas filantropías también hay que tener la habilidad de pedir. Y creo que a veces, aunque uno se prepare mucho, si uno no tiene esa habilidad, es un poco más difícil. Entonces, a lo mejor mi pregunta es cómo luchar, cómo enfrentar esa vergüenza, sentirse mal, ese miedo al rechazo que siempre tenemos todos desde tantos puntos de vista, ¿no? Porque yo que te he visto en acción, es como que mi sensación es que nunca tienes miedo a que te rechacen, y a lo mejor me equivoco, y que nunca tienes vergüenza de nada. Y lo encuentro fantástico y yo miro y digo, es que es fabuloso, pero no es como lo que a mí me pasa. Entonces, quizás si nos pudieras dar algunos tips, si tú tienes respecto de eso, y cómo enfrentas el miedo, o si entraste a una reunión y a veces te diste cuenta que a lo mejor te equivocaste o no está bien mapeado la persona donante o la empresa, o que lo que uno lleva tal vez no es lo que debió llevar. ¿Cómo lo hace? ¿Llevas varias opciones? ¿Llevas una sola? Mira, primero que nada, todos tenemos miedo. El que no tiene miedo, uno lo disimula mejor o peor, pero cada persona que va a enfrentar una pedida de plata tiene miedo. Porque esas cosas, yo no las estudié yo, esas cosas están ultra estudiadas por los ingleses, porque les pasa a todo el mundo. Entonces, primero que el miedo, todos tenemos miedo. Dos, miedo al rechazo, hay que perderlo, porque en esta tarea son mucho más no que sí. Tenemos que tener una tolerancia al fracaso gigantesca, porque para nosotros, ahí se ríe, pero porque para nosotros la causa es muy importante, pero no necesariamente para la otra persona. Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo, por 100 no va a haber un sí. Y lo otro, cuando tú decís me equivoqué, a veces pasa que uno llega con un proyecto y te das cuenta que la persona quiere otro, pero ahí hay que ser bien viva, como decimos los chilenos, y decirle, mira, tú tienes toda la razón, pero nosotros podemos adecuar algo a lo que a ti te interesa. Entonces, uno, ser flexibles. Dos, perder el miedo al rechazo porque va a ser infinito el rechazo, y no es personal, es una causa, ¿sí? No es contra ti, no es contra mi institución. Entonces, cuando la causa es más grande, todo lo demás deja importar un poco, pero hay que trabajarlo, si esto es duro, y el levantamiento de fondos, todos sabemos que es muy difícil. Por acá, otra consulta. Acá. Sí. Mencionabas como la importancia de preparar bien como el programa o el proyecto el que presentarle al donante, a potencial donante. Quizá la pregunta es como la diferencia o si es más conveniente una cosa u otra sobre si siempre enfocarlo en programa, proyecto o también, y si es distinto hacerlo como respecto a, digamos, la operación base o digamos como la operación completa de la institución. No sé cuál es tu experiencia al respecto. Sí, pero mira, hay una cosa bien muy importante lo que tú estás hablando. A los donantes no les gusta donar operación. Me tocó en una reunión que tuve con el IES, que es una institución española, una universidad española gigante, que tenían listo un financiamiento de $2 millones, por ejemplo, para inventarte una cosa. Y se encuentra un profesor de la universidad con el donante y le dice, qué bueno que vas a financiarnos porque nos faltaba para llegar a fin de mes. Ese financiamiento se cayó, porque a la gente le gusta donar una causa, un proyecto, algo que le haga sentido. No quiere saber si a ti cuánto te cuesta el técnico, cuánto tienes que pagar de sueldo. Eso no le gusta financiar. La gente financia un proyecto, una causa. No le gusta financiar operación, en mi experiencia al menos. No sé si respondí la pregunta. Ahí hay... ¿Qué tal, André?
Si bien es cierto, conseguir ya un financiamiento es un logro, ¿cómo se puede hacer o cómo se gestiona que este financiamiento que tenga un retorno nuevamente, ¿no? Es decir, que vuelva, que se fidelice este financiamiento? Y una segunda pregunta es, usted que pertenece a una institución ya con bastante legado, yo sé que acá hay instituciones de distintas dimensiones. ¿En las últimas temporadas ha recibido algún rechazo de financiamiento y cómo lo han gestionado? Y si se ha caído también algún financiamiento, ¿cómo lo han manejado? Oye, primero, tu primera pregunta es demasiado importante y yo no la pude meter acá porque no tenía tanto tiempo, pero nuestros donantes son nuestro mejor activo. Los que ya no nos donaron son nuestros clientes y aunque ustedes no lo crean, la gente no hace ese seguimiento. Al que nos donó hay que cuidarlo como hueso santo, como decimos los chilenos. Hay que mandarle carta todos los años agradeciéndolo. Hay que convidarlo porque el que te donó, aunque sea poco, mucho, ese es un tesoro. Y eso no alcancé a ponerlo acá, pero probablemente vamos a hablar de eso en alguna otra oportunidad. Pero el seguimiento al donante es clave. En esta misma universidad que estoy asesorando, yo pregunté, ¿qué se ha hecho con los donantes históricos? No se había hecho nada. Entonces, ¿te imaginas lo que es volver a pedirle a una persona que te donó hace 3 años y tú no hiciste nada, no gestionaste esa relación? Eso es un error garrafal y a veces se nos olvida. Y por supuesto que he recibido muchos no. Y yo creo que la mejor manera de gestionarlo es decir, bueno, él no es personal. Él no enganchó con esta causa ahora, porque yo soy muy perseverante, puede ser que en 2 años más, eso es algo que tenemos que tener las que salimos a buscar plata, la perseverancia. En 2 años más puede ser que me diga que sí. Y oportunidades de mejora, eso es súper importante. ¿Por qué me dijo que no? ¿Por qué? Hacer ese mea culpa, con el equipo, a ver qué falló en esta propuesta. Muchas veces puede ser que la propuesta esté bien hecha, pero no estuvo bien hecho el match con ese donante. Pero en cada no hay una oportunidad de mejora gigantesca, gigantesca. La última. Me dicen que la última, pero en el café después o en el almuerzo podemos seguir hablando. Yo quiero saber si te has enfrentado, Titi, a pedir para una causa en la que no crees o si acaso te piden salir a buscar apoyo para una causa en la que no te emociona, no te mueve, no te moviliza, dices que no. ¿Cuán importante es esa convicción para ti? Eso es lo más importante. Yo no voy a levantar plata por una causa que a mí no me gusta. Eso no lo hago porque uno transmite y se nota. O sea, yo no puedo ir en algo que yo no creo. Es muy importante que los que salgamos a levantar nuestros fondos, por eso nuestros directores son tan importantes, porque ellos están ahí, son las venas de nuestras organizaciones. Sin convicción esto no resulta. Estoy pero 100% convencida. Por eso esa gente que de repente va a contratar a alguien que no tiene nada que ver para levantar fondos, generalmente esas experiencias no son exitosas. Tiene que ser alguien que esté muy conectado con tu causa, porque la tiene que vivir, porque el donante también la tiene que sentir. Y si tú no la sabes transmitir es imposible, porque esto no es una transacción, esto no es una venta, esto es mucho más profundo que eso. Yo, una última pregunta, voy a aprovechar que tengo el micrófono. ¿Cómo se hace para sostener luego en el tiempo ese vínculo con un donante? ¿Qué importancia tiene la medición del impacto del trabajo que se hace en la institución a la que se está apoyando? Y ahí, como si es que tienes experiencias para compartir de ese... Eso es vital. Y eso es número, métrica. Lo que no medimos no existe. Entonces, ¿qué tipo de métricas? Perdón. Métricas de a cuántas personas llegaste, a cuántas personas impactaste, qué se hizo con ese, como dólar gastado, qué se hizo con eso. Es muy bueno que ellos, y no todo el mundo lo hace tampoco. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó al año? ¿Qué pasó con eso a los 2 años? Y es lo mismo que hablábamos de cuidar al donante, es tan importante cuidar al donante como informar al donante. Es vital. Tampoco está en la presentación, pido perdón porque no puse todo, pero es una cosa súper importante y qué bueno que lo preguntaste. Y última contrapregunta, ¿es impactos cuantitativos o cuánto? Porque el impacto de la cultura es más social, quizás más intangible. Pero uno los puede presentar y presentar bien. ¿Cuántas vidas cambiaste?
no es solo, y las personas que donan en cultura generalmente tampoco es retorno de tu inversión, es el retorno social de tu inversión, es crear valor social. Entonces estamos en un mundo que en la cultura rinde mucho el valor social, y eso es algo que tenemos que empezar a usar. Listo, no lateo más.